Si alguna vez creíste que los palacios eran lugares seguros, te equivocas. Yo lo supe cuando descubrí lo que realmente ocurría detrás de esas puertas impecables, donde las sonrisas eran perfectas y las noches insoportables. Anthony Armstrong Jones no nació para ser invisible. Desde niño aprendió a observar en silencio. Mientras otros corrían sin pensar, él miraba, medía la luz, calculaba gestos. En internados exclusivos, rodeado de apellidos antiguos y reglas rígidas, desarrolló una habilidad inquietante: captar lo que los demás intentaban ocultar. La polio lo dejó físicamente vulnerable en la infancia, pero afinó algo más peligroso: su mirada. En Cambridge entendió que no quería heredar una vida aburrida, quería capturarla. Convertirse en fotógrafo no fue un capricho artístico, fue un desafío directo a sus padres, que veían esa profesión como una caída social. Aún así, Anthony eligió la cámara, y con ella comenzó a coleccionar secretos. En los años 50 se volvió imprescindible. Retrataba modelos, aristócratas, artistas. Sus fiestas eran legendarias, música hasta el amanecer, conversaciones susurradas en balcones, miradas que duraban demasiado. Nadie sabía exactamente con quién se iba a casa. Nadie preguntaba, y si preguntaban, él sonreía. Pero la sonrisa era un muro. Cuando la reina Isabel II aceptó posar ante su lente, algo cambió. Su estilo relajado, casi íntimo, rompía con la rigidez tradicional. Muchos lo consideraron inapropiado, sin embargo logró algo impensable: humanizó a la realeza, o la expuso. Fue en ese círculo cerrado donde apareció la princesa Margarita. No fue un flechazo escandaloso, fue más silencioso. Conversaciones prolongadas, risas privadas, coincidencias demasiado frecuentes. La familia real sabía que no podía permitirse otro tropiezo sentimental, así que lo observaron, como si Anthony fuera un experimento. Y él también observaba. Su romance creció en secreto. Él redujo compromisos profesionales antes de que el rumor estallara. Se estaba preparando. Sabía que para entrar en ese mundo debía renunciar a parte del suyo. ¿Lo hizo por amor o por ambición? El 6 de mayo de 1960, 20 millones de personas presenciaron su boda. La primera ceremonia real transmitida por televisión. Todo era luz, encajes, esperanza. El plebeyo que conquistó a una princesa. El cuento moderno. Pero los cuentos siempre omiten algo. La prensa conservadora nunca aceptó por todo la unión. Anthony no era sangre azul, era talento. Y el talento incomoda. En privado, el príncipe Felipe lo trataba con frialdad glacial. En público debía sonreír. ¿Te imaginas vivir bajo un lente permanente? Cada gesto analizado, cada silencio interpretado. Anthony lo resistía, hacia afuera. Hacia adentro comenzó a fragmentarse. Las ausencias se volvieron frecuentes, excusas profesionales, viajes necesarios, sesiones fotográficas urgentes. Margarita empezó a notar el eco en las habitaciones, ese eco que solo aparece cuando alguien ya no está del todo presente. Y entonces llegaron los rumores, infidelidades, encuentros discretos, nombres que aparecían y desaparecían en columnas sociales. Anthony jamás confirmaba nada, jamás negaba, solo sonreía. Margarita respondió con su propio desafío. Si él jugaba al misterio, ella también podía hacerlo. Figuras del entretenimiento comenzaron a rodearla, fotógrafos captando risas demasiado cercanas. La tensión se volvió pública. La familia real lo sabía, pero un divorcio era impensable. La institución debía parecer intacta, así que intentaron contener la grieta mientras la grieta crecía. La infelicidad de Margarita dejó de ser un susurro, se reflejaba en actitudes erráticas, en miradas cansadas. La presión mediática la rodeaba como una niebla espesa. Anthony, mientras tanto, seguía coleccionando afectos temporales. Pero hubo algo más oscuro. Una hija nacida fuera del matrimonio. Un secreto guardado durante años.
Cuando finalmente salió a la luz, no fue una explosión, fue un temblor lento que debilitó todo lo que quedaba. ¿Te quedarías en una relación así o te irías en silencio? En 1978, la ruptura fue oficial. Anthony anunció el divorcio sin esperar el consentimiento de Margarita, como si necesitara cerrar el capítulo antes de que alguien más lo hiciera por él. Poco después se casó con Lucy Lindsay Hogg, un nuevo comienzo, o al menos eso parecía. Pero los patrones no desaparecen solo porque cambie el escenario. Durante 20 años mantuvo una relación secreta con Anne Hills. Ella no fue una aventura pasajera, fue persistencia, espera, una devoción que se volvió dolorosa. Para Anne, Anthony no era un episodio, era el centro. Y cuando entendió que nunca sería prioridad, algo en ella se quebró para siempre. Anthony siguió adelante, más romances, más rumores, incluso sobre aspectos de su identidad que los medios insinuaban sin descanso. Su vida privada era un laberinto y él parecía cómodo perdiéndose en él. Con Lucy también tuvo un hijo fuera del matrimonio, con Melanie Cable Alexander, otro secreto revelado tarde, otra herida abierta. Lo inquietante no es que haya sido infiel, lo inquietante es la constante duplicidad. Anthony dominaba el arte de mostrarse encantador mientras ocultaba capas enteras de verdad. Era fotógrafo, sí, pero también era editor de su propia narrativa. ¿Sabes qué es lo más perturbador? Que en las fotografías familiares todo luce perfecto. Sonrisas estudiadas, posturas elegantes, miradas cómplices. Pero si observas con atención, hay algo más. Distancia. Sombras que no corresponden con la luz. Anthony entendía que una imagen puede mentir mejor que 1000 palabras, y quizá por eso su vida fue una galería de escenas cuidadosamente encuadradas. Pero cada encuadre deja algo fuera. Margarita terminó su historia pública con cicatrices emocionales visibles. Anne terminó su historia en silencio. Lucy quedó atrapada entre revelaciones tardías. Y Anthony siguió siendo el hombre detrás de la cámara, aun cuando ya no tenía a quién retratar. Dicen que al final de su vida reflexionó sobre sus errores, pero nadie puede confirmar qué pensamientos lo acompañaban en la madrugada. Yo solo sé algo. Cuando observas suficientes secretos a través de un lente, empiezas a creer que también puedes controlar el tuyo, hasta que la verdad decide revelarse sola. ¿Fue Anthony víctima de la presión social? ¿Un ambicioso que cruzó límites? ¿O simplemente un hombre incapaz de ser fiel a una sola versión de sí mismo? Las fotografías aún existen, los titulares también, pero lo que ocurrió en esas habitaciones cerradas, eso solo lo saben ellos. Y tal vez tú, ahora que escuchaste hasta el final, entiendas que no hay palacio capaz de contener los ecos de lo que se oculta demasiado tiempo. Si estuvieras en el lugar de Margarita, ¿habrías resistido? Si fueras Anthony, ¿habrías cambiado? ¿Crees que realmente encontró paz o que pasó sus últimas noches escuchando el ruido de todas las decisiones que nunca corrigió? Cuéntame qué piensas, y si esta historia te dejó una sensación incómoda, imagina las que aún no hemos contado. Porque algunas verdades históricas no solo se leen, se sienten, y cuando se sienten demasiado cerca, es imposible dormir.